días a todos. Bueno, la verdad que estoy un poco nerviosa, debo decirlo. Les agradezco al Servicio Meteorológico por esta invitación, es un placer. Si bien soy una investigadora del CONICET y trabajo en la universidad, veo que hay algunos alumnos acá, siento que el Servicio Meteorológico es mi casa, así que es un placer poder compartir este espacio con todos ustedes. Tengo un desafío importante que es contarles qué es lo que hacemos en la comunidad científica para tratar de resolver los problemas asociados a los fenómenos severos. Y creo que los fenómenos severos son la estrella en general en los ámbitos sociales o en las redes o en las ganas de comunicar la meteorología. Cada uno de ustedes ha tenido ganas alguna vez seguramente de sacar una foto de un tornado. Imagino que todos aquellos que quieren cazar una tormenta sueñan con ver una descendente formando un tornado y empiezo a mencionar palabras que hacen que algunos de los entusiastas de los fenómenos severos nos pongamos nerviosos, inquietos y a ver el pronóstico y a ver qué pasa mañana para salir a hacer un chase. O una caza de tormentas, o de decir, bueno, me siento arriba de un Doppler on Wheels a ver qué pasa. Pero la realidad es que a los argentinos no nos van a decir de qué se tratan los fenómenos severos. No sin ir más lejos, esta imagen satelital no parece muy divertida, pero este día fue justamente el 16 de abril del año pasado, fue el día del tornado de Dolores. Vamos a ver si las películas funcionan. Sí, están haciendo el bien de la comunidad y este es el tornado de Dolores. Dolores fue muy cerca de donde yo usualmente me voy de vacaciones. Yo me voy de vacaciones en general a una ciudad que se llama Mercedes, que está en Uruguay. Esta película es muy impresionante, no sé si alguna vez la vieron, pero la señora que está parada por detrás, esperando que el tornado ocurra o viendo, pregunta, Juan, es un tornado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es la gran pregunta que los meteorólogos nos tenemos que hacer. ¿Cómo responder a las personas qué es lo que deben hacer? Entonces, ahí es donde invoca la ciencia a lo que a mí me llamó la atención. Cómo poder tratar de responder a lo que la gente necesita. Y a veces en la facultad o en el CONICET solo se nos miden por la cantidad de papers que publicamos, pero la ciencia se basa en eso también, en generar ciencia de muy alta calidad. Bueno, ese día en particular, el día de este abril del año pasado, ocurrió importantes inundaciones en Carmelo, esto es Carmelo, Uruguay. Hubo granizo en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, hubo vientos intensos en la zona de la provincia de Buenos Aires. Así que esa imagen que no parecía muy divertida hizo de todo, estragos en el país. Así que imagínense un pobre pronosticador, bueno, pobres, algunos de ustedes dirán, perdónenme los que andan por ahí, les pagan para eso, pero bueno, afrontar la situación de tener que decidir dónde generar las alertas. Y uno de los fenómenos más estrellados, por decirle de algún modo, son los tornados, ¿no? Los tornados, todos tenemos ganas de alguna vez ver un tornado, por lo menos estar cerca, a los que nos gustan los fenómenos severos. A los que les pasó por arriba de la casa no creo que quieran ver nunca más un tornado, ¿sí? Pero la realidad es que yo me preguntaba, ¿qué hizo la ciencia para llegar al lugar en donde estamos hoy, ¿no? El primer paper de la American Meteorological Society que dice o habla acerca de la presencia de tornados es del año 1874. Desde 1874 al año 2017 transcurrieron 114 años. Sí, no hice mal la cuenta, soy bastante mala para esas cosas. Pero en esos 114 años, acá abajo, ustedes lo que pueden ver es la tasa, ¿sí? Eso grisecito más oscuro, es la cantidad de papers que se publicaron respecto a la presencia de tornados. Son publicaciones que describen los procesos físicos que hacen que un tornado se forme. Y esto es uno de los eventos severos, ¿no?, que tenemos disponibles. Tenemos el granizo, tenemos las inundaciones,
tenemos las ráfagas fuertes. Pero la realidad es cómo logramos darle respuesta a la gente sin dejar de decir, ah, bueno, o sea, ¿cuánto me lleva a mí en una clase? A ver, mis alumnos que están acá, ¿cuánto les lleva en una clase de convección describir los procesos que forman el tornado? 3 o 4 clases, si mal no me acuerdo, me pueden corregir. La realidad es que 3 o 4 clases de 3 horas y habiendo leído 7 papers, nos dejan la cabeza así, y yo siempre les pido el desafío de que digan en 15 minutos cómo se forma un tornado. Y la realidad es que no se puede. Se necesita mucho bagaje por detrás para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, estos grisecitos de acá tienen una razón. En el año 1988, en Estados Unidos, ¿sí?, se instaló una red de radares Doppler. Si ustedes ven esta línea de tiempo, tiene una tendencia totalmente creciente. Esto es el tiempo en el cual se emite una alerta. Un poco antes de la ocurrencia del tornado en superficie. Este crecimiento en el año 88 era de 4 minutos. O sea, le estábamos avisando a una persona 4 minutos antes, en Estados Unidos, no acá, cuando ocurría un tornado sobre su cabeza. Hoy ese tiempo está en el orden de los 13 minutos. Transcurrieron 30 años para aumentar 10 minutos en los que ellos hablan en el tiempo de la anticipación de la alerta. Estamos lejos de que una persona pueda tomar la decisión de ir a buscar a su hijo porque sabe que en el colegio no tienen búnker y entonces lo tiene que ir a buscar a su casa. Estamos lejos de poder tomar decisiones correctas en todo el globo, de evacuar un edificio y poder llegar a tiempo, por ejemplo, un hospital. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso funcione? En general se dan alertas en áreas más grandes y ese es el problema de lo que nosotros llamamos la falsa alarma. A pesar de tener una falsa alarma, ¿sí?, logramos salvar la vida de las personas, que es lo que cuenta. Entonces, ahí es donde las ciencias duras y las sociales tenemos que trabajar juntos para que la gente entienda que la falsa alarma no es una desgracia o un error del meteorólogo, porque en realidad esta falsa alarma en este caso salva vidas. Ahora, nosotros como meteorólogos tenemos un grave problema en las ciencias y es que las cosas suceden donde se le da la gana. Podemos tener indicios, como decía Celeste, hay situaciones en las que tenemos más predictibilidad y situaciones donde tenemos menos, pero eso hace que las cosas sucedan y si nosotros no teníamos observaciones en ese lugar, las cosas suceden igual y nos perdimos la posibilidad de verlas. Entonces, cuando uno instala sensores, por ejemplo, mapa muestra la ubicación de las áreas donde se desarrollan gran cantidad de rayos y actividad eléctrica, y en general provienen de tormentas, estas actividades eléctricas. Entonces, si uno mira a nivel global, hay un enorme hilo negro, es la mayor tasa. Hay varios centros que son muy importantes. Uno está acá en la zona de África, otro asociado a las tormentas en Estados Unidos, y justamente estas tormentas que son estudiadas, ¿sí?, asociadas a los tornados, y otro muy intenso en nuestra región. También hay otros. Entonces, en estos sistemas, ¿sí?, estas regiones han sido estudiadas principalmente con un satélite que se instaló en una plataforma que funcionó durante 17 años, y este satélite nos permitió descubrir por primera vez que en Argentina ostenta el título de tener las tormentas más intensas del mundo y comparables con otros lugares. Esas tormentas, ¿sí?, se caracterizan por una gran cantidad de actividad eléctrica. Esa actividad eléctrica en general uno ha demostrado o existen trabajos o publicaciones que la relaciona con una alta tasa de granizo, ¿sí?, y en particular
esa actividad eléctrica viene producida de tormentas que son muy altas. En general en nuestra región las tormentas pueden llegar a tener del orden de los 15, ¿sí?, hasta 17 kilómetros de altura. En esta base de datos de esta plataforma satelital, la tormenta más alta que se registró en el mundo ocurrió en Resistencia, ¿sí? Fue al principio del set de datos, en el año 1997, que se ocurrió la tormenta que tenía 17 kilómetros de altura. Y no era interferencia, ¿sí?, no era una cosa rara, era realmente una tormenta. Pero nosotros en ese momento no teníamos un radar en Resistencia que permitiera ver esa climatología. Entonces nos las estábamos perdiendo, ¿sí? Nosotros realmente en Sudamérica no sabíamos el valor de las tormentas que teníamos. Así, en el año 2012, participando en un experimento de campo, nos sentamos con unos investigadores, así como Celeste dice, ella se inclinó por los modelos numéricos, yo me incliné más por la observación de campo, y en ese momento decidimos suicidarnos en el intento de generar un laboratorio natural en nuestra región, ¿sí?, generar un experimento de campo en nuestra área que se llama Relámpago. Relámpago hoy es un proyecto financiado por la National Science Foundation. La National Science Foundation es una agencia de los Estados Unidos, una importante componente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, y la participación de un montón de agencias de Argentina, como por ejemplo el CINARAME, que va a participar con la provisión de datos. ¿Qué vamos a hacer en Relámpago? Vamos a tratar de cazar tormentas, ¿sí?, con los Doppler on Wheels, porque la idea es tratar de entender qué es lo que pasa con estas tormentas. Así como Celeste dijo antes, necesitamos datos, pero también necesitamos datos para entender mejor. No hay ninguna posibilidad de pronosticar mejor si no entendemos mejor. Y eso, el entender mejor, muchas veces se redunda en papers, ¿no? Entonces, ahí es donde vuelve la cadena de la ciencia, ¿sí?, o de la estructura científica más universitaria, donde uno trabaja duramente sentado en su escritorio, ¿sí?, con su computadora enfrente, con los datos que tomó en una campaña, en un momento determinado. ¿Cómo me los imagino a ustedes en Relámpago? ¿Sí? Yo la verdad que me imagino a todo el que pueda participar, ¿sí? Va a haber etapas de pronóstico, va a haber etapas de medición, va a haber etapas de Doppler on Wheels, ¿sí? Va a haber un día en que van a poder visitar los Doppler on Wheels, que se va a poder visitar el radar de doble polarización de la National Science Foundation. Pero la realidad es que yo me los imagino a ustedes reportando todos los días, contándonos si vieron granizo, si vieron un tornado, porque la realidad es que no podemos tener estaciones en todos lados. ¿Y por qué no podemos tener estaciones en todos lados? Porque no hay forma, ¿sí? No puedo llenar el mundo de estaciones automáticas. Quería contarles un trabajo que leí el otro día para poder representar el entorno previo a la formación de una tormenta, uno realmente, y poder tener conocimiento cierto de las condiciones del entorno, deberíamos tener una estación automática cada 3 kilómetros de distancia. No hay presupuesto en el planeta que soporte eso, ¿sí? Ni los países más desarrollados lo hacen. Entonces somos nosotros, las personas, las que debemos proveer o colaborar en estas ideas. Entonces, quería cerrar la charla solo con estas 3 palabras: medir, entender y pronosticar. Y después volvernos a preguntarnos qué es lo que necesitamos medir, qué es lo que necesitamos entender y qué es lo que necesitamos pronosticar. Porque entender, nunca vamos a terminar de entender. Siempre va a quedar una nueva pregunta por hacer. Y hay algo que es muy importante, que es poder pronosticar mejor. Porque la meteorología, como todos ustedes saben, no es solo decidir si mañana me pongo un buzo o no me pongo un buzo, me pongo un paraguas o no llevo paraguas, ¿no? La meteorología salva vidas cuando hablamos de fenómenos severos. Gracias.